Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluyen microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Así que por favor visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y ahora sí, llegamos al momento de presentar la charla de hoy. Hoy está con nosotros, muchísimas gracias a él, al doctor Lucas Macri. Lucas Macri nació en Buenos Aires, Argentina, realizó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, su maestría y doctorado en la Universidad de Harvard y fue becario postdoctoral Hubble y Goldberg en el National Optical Astronomy Observatory, hoy conocido como NOIR Lab. Fue uno de los miembros fundadores del proyecto SHOES en el 2006. Es profesor de astronomía en la Universidad de Texas A&M desde el 2008 y vicedecano en la Facultad de Ciencias desde el 2017. Macri ha publicado cerca de 120 artículos arbitrados, la mayoría de los cuales están relacionados con la escala de distancia extragaláctica. Y bueno, justamente algo de eso nos va a estar hablando hoy. La charla se titula Cefeidas y miras para medir la constante de Hubble al 1%. ¿Qué más interesante que eso para nosotros observadores de variables? Que nos va a estar hablando de cefeidas y miras. Así que, bueno, sin más preámbulos, Lucas, muchísimas gracias. Todo tuyo. Gracias, Sebastián. Hola a todos. Gracias por unirse. Voy a compartir pantalla. Veamos. Perfecto. Perfecto, sí, excelente. Sí. Vamos a poner el puntero láser. Genial. Bueno, arranco entonces. Gracias a todos una vez más por venir. No dijimos el año, pero hace 31 años que estoy en Estados Unidos. Aprendí toda mi astronomía prácticamente en inglés, así que a pesar de ser argentino, seguramente voy a cometer varios errores u horrores de ortografía o de hablar en español, así que de ya les pido que me disculpen. Bueno, sí, empecemos entonces. Voy a empezar con un resumen en caso de que se tengan que ir. Lo que vamos a hablar es cómo medir la constante de Hubble, que es la tasa de la expansión del universo. ¿Por qué la queremos medir y por qué la queremos medir de una forma precisa y exacta? Porque nos permite acotar las propiedades de la energía oscura, que es el componente más importante hoy en día del universo, y por otro lado, comprobar las predicciones del modelo cosmológico actual. Como contaba Sebastián, soy miembro fundador del proyecto SHOES. Utilizamos más que nada variables cefeidas, de las que vamos a hablar extensivamente a lo largo de la próxima media hora, y hacemos observaciones en el visible y en el infrarrojo con la idea de calibrar en forma absoluta las supernovas de enanas blancas o de tipo 1A, como se llaman, y de esa forma medir la constante de Hubble. Nuestro último paper, que salió hace un par de meses, tiene una medición que tiene una incerteza total del 1,4% apenas. Y nuestro valor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec está 9% más arriba de la predicción ahí, por así decirlo, del modelo cosmológico lambda CDM. Y esto tal vez se debe a que no tenemos un modelo cosmológico completo todavía. Podría ser evidencia de nueva física. Y en los próximos años vamos a utilizar el telescopio Webb, que ya está por suerte en el punto lagrangiano 2, y el telescopio espacial Roman, que saldrá en unos pocos años, así como el telescopio Rubin en Chile, para
estudiar en más detalle las miras y para también estudiar más las cefeidas y ver si podemos mejorar aún más esta medición. Bueno, el esquema de la charla es el siguiente. Vamos a hacer una introducción, ya que no todos seguramente la audiencia son expertos en cefeidas. Y luego, ¿cómo es que construimos una escala de distancia extragaláctica para poder medir la constante de Hubble? Esta discrepancia entre las mediciones y las predicciones puede ser algo relacionado con nueva física en el sector oscuro del universo. Entonces vamos a pasar unos minutos hablando de eso. Y por último, en qué vamos a entretenernos la próxima década. Bueno, ¿qué es una cefeida? Me imagino que la mayoría de ustedes son observadores de estrellas variables, por eso están en esta reunión. Observacionalmente podemos definir una cefeida como un objeto que cambia de brillo, más o menos con una amplitud de una magnitud en la banda B, 0,4 micrones, y lo hace en forma regular y periódica. Si observamos en otros filtros, como ser el filtro B o el filtro I, o si nos vamos al infrarrojo, a 2 micrones, vemos que las pulsaciones decrecen en amplitud y se hacen más simétricas. Esto se debe a lo que está pasando dentro de la estrella, que es un cambio del radio de la estrella y de la temperatura en la fotosfera. Cuando las cefeidas se descubrieron hace ya más de 300 años, y después cuando Henrietta Leavitt las estudió en detalle en las nubes de Magallanes, no sabían la astrofísica detrás de estos objetos, pero hoy en día sabemos que se trata de estrellas que nacieron con masas entre 4 y 15 veces la masa del Sol, y que por apenas el 1% de su vida son cefeidas, y dependiendo de la masa, esos son apenas 1000 años o tanto como 100.000 años. Y durante esta breve fase de su vida van a hacer estas pulsaciones regulares con periodos de 2 a 100 días, dependiendo también de la masa que tengan. Y lo que estamos viendo acá, entonces, es ese cambio en brillo, no en magnitud, luminosidad también podríamos decir si queremos utilizar un término más físico, se debe entonces a este cambio de temperatura en la superficie y del tamaño en sí de la superficie. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la estrella para que cambie de radio y de temperatura? Bueno, tiene iones de helio dentro de su parte, digamos, externa de la atmósfera, y la temperatura en esa zona cambia lo suficiente para que estos iones pasen de tener un electrón asociado a tener 0 electrones asociados. Entonces, este cambio en ionización genera un cambio en lo que llamamos la opacidad, la capacidad para que la luz pueda salir de la estrella. Y este cambio en opacidad básicamente actúa como un pistón que hace que la estrella se expanda, se enfría y luego se contrae cuando los iones de helio vuelven a adquirir un electrón. Acá podemos ver, digamos, un diagrama color-magnitud teórico, por así decirlo, ¿no? Tenemos en el eje X, como de costumbre, la temperatura fotosférica de una estrella, y como somos astrónomos, obviamente, la temperatura se incrementa para la izquierda. Y en el eje Y tenemos la luminosidad, perdón, un pequeño error de ortografía, la luminosidad, noten la escala, miles de luminosidades solares. Entonces, cuando una cefeida típica, una estrella de 7 masas solares, empieza a fusionar hidrógeno en su centro, tiene 3 veces el radio del Sol, pero 2000 veces la luminosidad. Y más o menos va a estar ahí en la secuencia principal unos 40 millones de años. Luego de ese tiempo se le va a acabar el hidrógeno en el centro, y por lo tanto comienza esta fase evolutiva que relativamente rápido se expande en tamaño y por lo tanto baja mucho de temperatura, baja a 4.000, 5.000 grados. Y luego comienza a ascender lo que llamamos la rama roja, y incrementa en luminosidad, ¿no? Así en cierto punto comienza a fusionarse helio en su interior. Y a medida que ese helio se fusiona en carbón y en oxígeno, cambia entonces la composición química en el centro de la estrella, y eso hace que cambie su densidad y por lo tanto su radio y su temperatura. Y por eso la estrella es este pequeño bucle. De hecho, dependiendo de los modelos, pueden hacer varios bucles antes de seguir el resto de su vida, que no vamos a hablar de eso en esta charla. La fase de gigante roja, cuando están en la rama roja, es 10 millones de años para una estrella de 7 masas solares, o sea, un 20% de lo que estuvo en 25% de lo que estuvo en la secuencia principal. Pero solo puede ser cefeida cuando tiene un rango bastante estrecho de temperatura, cerca de 5000 grados Kelvin. Y esta fase apenas dura, en el caso de una estrella de 7 masas solares, 200.000 años. Fíjense que pasó de tener 3 veces el radio del Sol a 60 veces el radio del Sol. Expandió un factor de 30 en radio, con lo cual es una atmósfera muy tenue,
Y por eso la presión de la luz puede expandir esa fotósfera y hacer que la estrella haga estas pulsaciones. Y para una cefeida de 7 masas solares, más o menos va a estar pulsando con un periodo de 10 días. ¿Por qué solamente pulsa en esta pequeña franja de temperaturas? Porque si la temperatura es más baja, toda la atmósfera de la estrella empieza a ser convección, como un pote de agua hirviendo, ¿no? Y eso destruye cualquier capacidad de tener pulsaciones regulares. Y si la estrella se vuelve mucho más caliente, que más o menos 6000 grados Kelvin, todo el helio se ioniza y se queda sin electrones. Y por lo tanto no hay forma de tener este pistón que empuje la parte exterior de la estrella. Les decía hace un minuto que más o menos una cefeida de 7 masas solares pulsa con un periodo de 10 días, y dije aproximadamente 10 días, porque a medida que la estrella evoluciona en ese pequeño bucle, va cambiando de radio, y por lo tanto cambia de densidad, y por lo tanto cambia el periodo de pulsación. Y como pueden ver, a medida que hace una parte del bucle o otra parte del bucle, el periodo va en declive o en ascenso. Y de hecho, ahora que ya tenemos más de 100 años o 150 años en algunos casos de observaciones fiables de cefeidas, se han podido medir estos cambios en el periodo de ciclo a ciclo. Y como verán, la luminosidad también cambia ligeramente dependiendo de dónde está la estrella en esa fase evolutiva. Esto es para una sola masa, y como les dije hace un par de diapositivas, las cefeidas pueden tener masas desde 4 hasta 15 masas solares. Por lo tanto, es una familia de estrellas, y cada una de estas masas va a generar un bucle distinto, y por lo tanto termina siendo una relación entre el periodo y la luminosidad de las estrellas. Y por eso llamamos a esto la relación periodo-luminosidad. Para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ir al hemisferio sur y ver esta hermosa vista, por favor, traten de hacerlo cuando la pandemia lo permita. Acá podemos ver desde Chile la Vía Láctea, en la parte derecha de la pantalla. Podemos ver la Cruz del Sur, la nebulosa del Saco de Carbón, Alfa y Beta Centauro, por supuesto. Pero acá a la izquierda podemos ver las nubes de Magallanes. La gran nube de Magallanes, vamos a hablar bastante de ella el resto de la charla, pero también tenemos la nube pequeña, que está un poquito más lejos y es más pequeña, obviamente, y también tiene está menos evolucionada, tiene menos elementos químicos más allá del hidrógeno y del helio. Por cierto, no hay ninguna fuente de luz artificial en esta imagen. Estos telescopios están siendo iluminados por la luz de la Vía Láctea, que es algo que todavía me encanta contemplar. Entonces, si nos vamos a la nube grande de Magallanes y buscamos estrellas de este tipo, algo que hizo la señorita Leavitt hace 110 años ya, vamos a encontrar miles de cefeidas. ¿Okay? Acá estamos enfocándonos solamente en algunos cientos que tienen fotometría estándar en 3 filtros en el óptico, B, V e I, y un par de filtros. En realidad tengo 3 filtros en el infrarrojo, pero solamente les estoy mostrando 2. Los infrarrojos los obtuve yo, y los ópticos o visibles los obtuvo el proyecto OGO. Como verán, la relación periodo-luminosidad de las cefeidas se vuelve más estrecha a medida que nos movemos hacia el infrarrojo. Eso se debe básicamente a la física de lo que está ocurriendo en la fotósfera de la estrella, y por lo tanto las cefeidas son más confiables como método de distancia en el infrarrojo. Pero obviamente son más fáciles de descubrir en el óptico. Como les mostraba antes, tienen amplitudes muchísimo más grandes. ¿De qué nos sirve esto entonces? Si nosotros sabemos que hay una cierta clase de estrellas que tienen la misma luminosidad, podemos usar sus magnitudes aparentes para estimar distancias relativas. Entonces, si yo sé que la estrella o la luz de este faro se ve 2 magnitudes y media más débil que la de este faro más cercano, sabemos que está 3 veces más lejos. Esto simplemente viene de la relación del cuadrado inverso de flujo y luminosidad. Si vemos una estrella o un faro que tiene aparentemente una magnitud 5 veces más débil, entonces sabemos que está 10 veces más lejos que el faro más cercano. Entonces, de esta forma podemos utilizar cefeidas en distintas galaxias para saber las distancias relativas entre ellas. Pero si lo que queremos es saber las distancias absolutas en metros, en años luz, en parsecs o megaparsecs, necesitamos tener una distancia absoluta. Necesitamos saber cuán lejos está el primer faro, por así decirlo. Y para eso vamos a necesitar medir un paralaje. Me imagino que la gran mayoría de ustedes saben lo que es el paralaje. Les recuerdo, primero vimos esta hermosa demostración del paralaje. Hace un par de años, cuando la sonda New Horizons ya había pasado, se había ido más allá de Plutón, por lo tanto su misión primaria ya había terminado.
los astrónomos a cargo de esta misión apuntaron la cámara a dos estrellas cercanas, Próxima Centauri y Wolf 359, y al mismo tiempo desde la Tierra, desde los telescopios de las cumbres, se observaron las mismas estrellas. Entonces pueden ver la diferencia en posición aparente de las estrellas, basado en ese paralaje, ¿no? El hecho de que hay 45, 46 unidades astronómicas de distancia entre una y otra. Bueno, este es el efecto paralaje, que obviamente desde la Tierra solamente tenemos una unidad astronómica, o dos, digamos, si la Tierra va de un lado al otro, y por lo tanto el efecto es muchísimo más pequeño. ¿Cómo medimos entonces la constante de Hubble al 1%? Bueno, tenemos que empezar por identificar un lugar, o varios lugares, si es posible, en el universo, donde hayan muchas cefeidas, y las tengamos bien medidas, sepamos muy bien sus periodos y sus magnitudes. Y también tengamos distancias confiables, exactas y precisas para esas galaxias. A estas galaxias las vamos a denominar galaxias ancla, ¿okay? Porque son las que nos van a dar básicamente la magnitud absoluta o la luminosidad de las cefeidas. Hoy en día en el proyecto JUICE hacemos esto con 3 métodos independientes. Primero tenemos 83 cefeidas dentro de la Vía Láctea, en las que hemos medido paralajes, la gran mayoría con la misión europea Gaia, pero algunas también directamente con el Hubble, y esta muestra va a seguir creciendo a lo largo de los años, ya que la misión Gaia todavía continúa. En la Gran Nube de Magallanes, como les decía antes, tenemos miles de cefeidas, pero de ellas solo 70 hemos podido observar con el telescopio Hubble, porque obviamente es un tiempo de observación muy, muy precioso. La distancia que tenemos a la nube de Magallanes está basada en binarias eclipsantes, y la distancia medida con binarias eclipsantes, en definitiva, viene de una relación muy estrecha que hay entre el brillo superficial y la temperatura fotosférica de las estrellas, que a su vez también está calibrado con paralajes. Y por último tenemos una galaxia espiral a unos 25 millones de años luz, la galaxia M606 o NGC 4258, en la que hemos descubierto más de 400 cefeidas. Y esta galaxia, bueno, como prácticamente todas las galaxias en el universo, tiene un agujero negro supermasivo en el centro, pero en este caso tenemos la suerte que el material que está en órbita alrededor del agujero supermasivo está prácticamente perpendicular al plano del cielo. Entonces podemos ver nubes que tienen agua adentro, y por lo tanto esa agua está haciendo emisiones de Maser en longitudes de onda de radio, y siguiendo el movimiento aparente en el cielo de estas nubes de agua, podemos determinar la distancia a esta galaxia usando simplemente las leyes de Kepler. Este es un método completamente independiente del paralaje. Acá les muestro entonces, en el eje X tenemos básicamente el logaritmo de la distancia, ya sea a la galaxia M606, ya sea a la nube grande de Magallanes, o a cefeidas individuales dentro de la Vía Láctea, que obviamente cada una está a una distancia distinta. Y en el eje Y básicamente tenemos la magnitud aparente de estas cefeidas. Y lo que vemos en la línea diagonal no es un ajuste, es simplemente la ley del inverso, del cuadrado inverso. Es lo que esperamos a medida que los objetos están más lejanos, se vuelven más débiles. Y los distintos entonces métodos que nos han permitido obtener las distancias absolutas a cada uno de estos objetos nos permiten saber la magnitud absoluta de las cefeidas. Bueno, entonces ya sabemos qué brillo tienen las cefeidas, qué magnitud absoluta, por eso en este diagrama periodo de luminosidad vemos la M mayúscula que usamos para definir magnitudes absolutas. Ahora vamos a buscar galaxias anfitrionas. ¿Anfitrionas de qué? Generalmente de supernovas, pero pueden ser otros métodos. Hay varios métodos, lo que llamamos métodos secundarios para obtener distancia. En estas galaxias, en este caso pueden tal vez notar, no sé cuán bien sale esta imagen en la pantalla de ustedes, pero hay un pedacito de esta galaxia que se ve más nítido. Eso es porque ese pedacito fue observado con el Hubble, mientras que el resto lo observé yo desde Arizona. En ese pedacito que observamos con el Hubble podemos descubrir cefeidas, vamos a descubrir menos cefeidas porque no tenemos tanto tiempo para hacerlo, por así decirlo. Y la relación tal vez sea un poquito más ancha, no tan estrecha, pero de cualquier forma podemos obtener una relación confiable entre periodo y, en este caso, magnitud aparente, M minúscula, ¿no? Y la diferencia entonces entre una magnitud aparente y una magnitud absoluta es, en definitiva, se debe a una cierta distancia, ¿no? Entonces podemos determinar la distancia a esta galaxia. Para ser más precisos, estamos obteniendo la distancia a esta galaxia medida en una cierta longitud de onda, en este caso en la banda I a 0,8 micrones. Por eso están todas estas I's en los distintos paneles.
Pero nosotros sabemos que existe polvo dentro de las galaxias, dentro de la Vía Láctea, dentro de la galaxia que estamos observando, y que el polvo enrojece y extingue la luz de las estrellas, y lo hace más para la luz azul, afecta más a la luz azul que a la luz verde, por ejemplo, o a la roja. Por lo tanto, es imprescindible hacer observaciones de estas estrellas en varias longitudes de onda, y luego ajustar esta curva, que la sabemos, digamos, por otros estudios, para saber, en definitiva, cuál es la distancia absoluta, corregida, por los efectos del polvo de esta galaxia en particular. Y vamos a observar cuantas más galaxias de estas podamos, y en cada una de ellas seguramente el motivo por el que lo estamos observando es porque en algún momento en los últimos 20 o 25 años explotó una supernova, un cierto tipo de supernova, y esto nos permite calibrar la relación entre la magnitud de una supernova y otra propiedad, en este caso, cuán rápido sube y baja la luz de esta supernova. Se complica un poco la cosa. ¿Por qué estamos mezclando cefeidas y supernovas? Si antes yo les dije que tan solo con las cefeidas que vendrían a ser las luces en estos faros nos alcanza. Bueno, porque en esta analogía pobre, digamos, el universo es el océano, las islas son las galaxias, pero a medida que el océano se va expandiendo, las islas también se van moviendo, porque son atraídas entre ellas por sus gravedades. En este caso. Y eso dificulta las mediciones. No podemos medir la constante de Hubble solamente midiendo cefeidas en galaxias cercanas, porque sería una medición muy, muy ruidosa. Necesitamos irnos cuanto más lejos podamos a la isla más lejana, porque todas estas islas se están moviendo, por así decirlo, a la misma velocidad en kilómetros por hora, pero cuanto más lejos estén, menos importa ese movimiento. Lamentablemente, para esta isla tan lejana, ya prácticamente no podemos ver el faro, no podemos usar las cefeidas. Pero, si en estas islas de vez en cuando ocurre una explosión, que en este caso serían las supernovas, y esas explosiones siempre ocurren con la misma cantidad de dinamita, por así decirlo, entonces podemos usar ese flash de luz relacionado con la explosión para medir distancias de la misma forma que usamos las cefeidas. Cuanto más débil aparezca este flash, más lejos está esa isla que ya ni se ve, pero sin embargo podemos seguir detectando este destello. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la deflagración o la detonación del corazón muerto de una estrella, un corazón que tiene 1,4 veces la masa del Sol y está compuesto exclusivamente de carbón y de oxígeno. Una vez que este corazón muerto de estrella supera 1,4 veces la masa del Sol, detona, alcanza unas temperaturas increíbles, como pueden ver acá, 5.000 millones de grados, y se produce un proceso de fusión, por así decirlo, que termina convirtiendo una gran parte de este material en níquel 56. Y otros isótopos y otros átomos radioactivos, que a lo largo de los próximos meses decaen a isótopos estables, y ese proceso genera rayos gamma, rayos X, que calientan todo el material que está por ahí, y eso es lo que da la curva de luz de una supernova. No sabemos hoy en día si la mayoría de las supernovas ocurren cuando dos estrellas de enanas blancas se fusionan, o cuando una compañera gigante de una enana blanca le da tanto de comer que supera este límite de Chandrasekhar. Lo más probable es que ambos mecanismos ocurran. Y el punto es el mismo: cuando hay 1,4 veces la masa del Sol en carbonio y oxígeno, vamos a terminar con 0,4 veces la masa del Sol en níquel. Y por lo tanto, podemos usar esto como un indicador de distancia secundario muy confiable. Y con tan solo encontrar una supernova en una galaxia, ya podemos saber su distancia con una precisión o una incerteza total del 7%. Acá podemos ver lo que ocurre cuando los artistas imaginan que ocurre cuando superamos este límite. Y en definitiva, lo que vemos es, entonces acá pueden ver, esto en cierta forma podríamos llamar una estrella variable, que cabría dentro de la definición de la ABSO. Obviamente que es una estrella variable que varía una sola vez, pero bueno, vemos cómo sube, ¿no?, el brillo de la supernova en todas las bandas que se pueden observar, y después de más o menos 2 semanas adquiere un brillo máximo, y luego de ahí empieza a decaer como producto de estos procesos nucleares que les contaba hace unos minutos. Midiendo cuánto tiempo tarda exactamente en ir desde el punto máximo, por ejemplo, hasta 2 semanas después, etcétera, se pueden hacer correcciones que hacen este método todavía más confiable. Noten, en caso de que no lo supieran, que una supernova de tipo 1A puede ser tan brillante como el resto de su galaxia anfitriona, ¿no? Por eso es tan visible a distancias tan grandes. Y acá podemos ver, después de observar cientos y cientos de supernovas, en galaxias que se extienden a cuando el universo apenas tenía 1/3 del tamaño actual,
Todas estas supernovas delinean una relación entre distancia y factor de escala, que es lo que nos permite, en definitiva, medir la constante de Hubble. Y descubrir la energía oscura. Bueno, entonces teníamos las galaxias anfitrionas en las que descubrimos cefeidas, después buscamos galaxias más lejanas, ya la galaxia casi ni se ve, pero la supernova es ese puntito brillante que se ve como a las 2 en las agujas del reloj. Estas galaxias las vamos a querer buscar a más de 100 megaparsecs de la Tierra para que estos movimientos aleatorios no importen tanto en la medición. Y bueno, midiendo la magnitud aparente de la supernova, comparándola con la magnitud absoluta de las que ya calibramos, vamos a arrojar una distancia. También tenemos que medir la velocidad a la que la galaxia anfitriona parece estar alejándose. Y la razón de la velocidad y la distancia nos arroja la constante de Hubble. Y obviamente queremos hacer esto en cientos de galaxias, o miles si podemos, para hacer la medición estadísticamente más precisa y más confiable. Bueno, en el 2005, o en el 2004, digamos, la constante de Hubble apenas se conocía al 10%. Esto fue un logro inmenso que requirió, digamos, 10 años de esfuerzo con el telescopio espacial Hubble. De hecho, uno de los motivos por el cual el Hubble se hizo y se lanzó y se operó a principios de los 90 fue para poder hacer esta medición. Y en cierta forma, antes de Hubble, digamos, no sabíamos si el universo tenía 10.000 millones de años o 20.000 millones de años, o sea, sabíamos la constante de Hubble apenas con una precisión del 50%. Así que bajar eso al 10%, ese resultado que publicamos en el 2001, fue obviamente un gran logro. Pero luego del descubrimiento de la energía oscura en 1998, nos dimos cuenta que si podíamos medir la constante de Hubble todavía mejor, íbamos a poder entender el universo mejor, sus componentes. Entonces con Adam Riess decidimos empezar este proyecto en el 2005, y usar exclusivamente cefeidas para las que teníamos paralajes precisos, relativamente precisos dentro de la Vía Láctea, y las cefeidas de esta galaxia que tiene el agujero negro supermasivo que les conté antes. Unimos esto con apenas 6 galaxias anfitrionas, fue todo lo que pudimos observar en la primera fase, usando exclusivamente supernovas que fueron descubiertas luego de 1981, porque queríamos que tengan fotometría fotoeléctrica o CCD. Lamentablemente para este tipo de trabajo, fotometría de placas fotográficas o visible, o a simple ojo, no nos alcanza. Supernovas con poco polvo, etcétera, bueno, con ciertas condiciones. Y de esa forma obtuvimos, utilizando solamente el telescopio Hubble y las cámaras que habían sido instaladas por los astronautas en las distintas misiones de servicio, logramos medir la constante de Hubble con una precisión del 5%. Pero bueno, fuimos por más, obtuvimos más paralajes dentro de la Vía Láctea con el Hubble, al fin pudimos empezar a utilizar la nube mayor de Magallanes con 8 binarias eclipsantes, mejoramos la distancia, o nuestros colegas, mejor dicho, mejoraron la distancia a NGC 4258, y incrementamos la muestra de galaxias anfitrionas de 6 a 18 y luego a 19 galaxias. Y esto nos permitió, con inclusive mejores cámaras en el Hubble, medir la constante de Hubble con mayor precisión y exactitud. Y bueno, a medida que pasan los años, tenemos mejores paralajes dentro de la Vía Láctea, mejores distancias a ambas, tanto la nube grande de Magallanes como NGC 4258, y de esa forma, y por cierto, incrementamos, requirió 6 años de trabajo, lo estoy diciendo en 5 segundos, pero hubo muchas canas que vinieron con esto, pasamos el número de galaxias anfitrionas de 19 a 42, un número obviamente muy significativo, y de esa forma logramos una medición de la constante de Hubble que apenas tiene una incerteza total del 1,4%. Y bueno, acá les muestro las 42 galaxias que observamos. En realidad no son 42 galaxias, son galaxias que han tenido 42 supernovas, porque a lo largo de los últimos 20 años, algunas de estas galaxias ya han sido anfitrionas de 2 o inclusive de 3 supernovas. Así que podemos usar esas cefeidas varias veces. Y luego tenemos las 3 galaxias anclas, Messier 106, la Vía Láctea, la nube grande de Magallanes, y en papel, digamos, de actrices de papel secundario, tenemos a la pequeña nube de Magallanes y a Andrómeda. Para estas 2 galaxias no tenemos distancias tan confiables, pero sí tienen muestras de cefeidas muy grandes que nos permiten entender mejor la relación periodo-luminosidad. Notarán, obviamente, que todas estas galaxias tienen 2 propiedades. Muchas estrellas azules, obviamente, son galaxias espirales o irregulares. ¿Por qué? Porque las cefeidas son estrellas jóvenes. Entonces, si no hay formación estelar reciente, no van a haber cefeidas. Y por otro lado,
todas estas galaxias están de cara. Porque si la galaxia está muy inclinada, es muy difícil detectar las cefeidas y medirla con la precisión necesaria. Con el Hubble utilizamos 3 filtros. Este filtro ancho, que nos permite básicamente pasar toda la luz óptica, es excelente porque nos permite muy rápidamente descubrir las cefeidas. Y luego con un filtro que es muy equivalente a la banda visual y con un filtro muy similar a la banda I, obtenemos colores estándar que nos permiten hacer relaciones periodo-luminosidad más confiables. Y a esto le agregamos, no está mostrado en esta diapositiva, observaciones en el infrarrojo. Eso es lo que les estoy mostrando acá, las observaciones de las cefeidas que fueron descubiertas en el infrarrojo, corregidas por el polvo en todas las galaxias, ya sea anfitriona o ancla. Y con esto medimos más de 3.000 cefeidas en 42 galaxias y obtenemos una medida de la constante de Hubble con una precisión de apenas el 1,4%. Por otro lado, a lo largo de los últimos 20 años, los astrónomos en general, han estado observando la radiación cósmica de fondo, ¿no? 300.000 años luego del Big Bang, el universo pasa de ser una sopa opaca de electrones y fotones a un universo transparente. Los electrones se asocian con los protones y forman átomos, de los cuales salimos nosotros, obviamente, y la luz a partir de ese momento puede viajar en forma ininterrumpida y llegar 13.800 millones de años después a la Tierra. En esos primeros 300.000 años del universo, la gravedad ya ha comenzado a aglutinar la materia en ciertos lugares, y en otros lugares se ha vuelto más rala la densidad de materia. Y por lo tanto, cuando esos fotones empiezan a viajar, o bien salen de la parte de abajo de una pequeña depresión, o de la parte de arriba de una pequeña colina, por así decirlo. Y por eso tenemos estas ligeras diferencias, apenas una parte en 100.000, de la temperatura que tenía en ese momento ese gas. Midiendo la distribución de todos estos puntitos, podemos obtener lo que se llama la anisotropía de la radiación cósmica de fondo, que está demostrado acá con este gráfico, y eso nos permite medir varios parámetros cosmológicos e inferir o predecir el valor actual de la constante de Hubble. Recuerden que esta medición se hizo cuando el universo apenas tenía 300.000 años, y ahora estamos hablando de casi 13.000 o 14.000 millones de años. Es como medir el tamaño de un bebé de 6 meses y usar una curva estándar de crecimiento, y decir, cuando esta persona cumpla 18 años va a medir 1,70 m, 1,80 m, lo que sea. Si la predicción después no concuerda con esa medición, puede haber ocurrido algún problema. En el caso de un bebé puede ser un problema glandular o de nutrición. En el caso del universo podría ser que no entendemos qué es lo que el universo comió, por así decirlo, antes o después de esta foto. Y esto es lo que pasa. Cuando utilizamos la radiación cósmica de fondo y un cierto modelo cosmológico para predecir cuál debería ser el valor de la constante de Hubble hoy en día, obtenemos un valor, una predicción de más o menos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero nuestra medición es más bien 73, más o menos 1 kilómetro por segundo por megaparsec. Y ustedes pueden decir, bueno, 67, 73, ¿qué importa? Pero el tema es que es un 67 más menos 0,5 y un 73 más menos 1. Entonces esa diferencia, estadísticamente hablando, es de 5 sigma o más. Y eso es algo que si, por casualidad, apenas ocurriría en el universo menos de una vez en millón. O sea, la probabilidad de que esta medición haya ocurrido en este universo es prácticamente imposible. Por lo tanto, esto nos está dando dos posibilidades. O alguien le erró en la medición, ya sea Planck o nosotros, o ambos, o alguien le erró en el modelo, si este modelo no es completo. Y esta es nuestra medición actual, este puntito acá arriba con esta barra de error, por eso tiene esta franja naranja. Pero como verán, hay muchas mediciones basadas en cefeidas, en otro tipo de estrellas, inclusive en métodos que no usan estrellas, y todos arrojan un valor que es considerablemente más alto que estos valores que ven acá arriba, que son los valores que están inferidos usando distintos métodos en el universo primitivo, ya sea la radiación cósmica de fondo o inclusive otras cosas que entendemos de cómo se formó el hidrógeno y el helio en el universo primitivo. Y estas dos bandas, de vuelta, tienen una diferencia significativa, y por lo tanto los teóricos, la gente mucho más inteligente que yo, se ponen a pensar qué es lo que puede haber ocurrido. Y bueno, no tenemos tiempo para meternos en esto, pero así como ocurrió la inflación, el primer milisegundo del universo, y así como hoy en día estamos en un proceso de aceleración del universo con la energía oscura, podría haber ocurrido en el interín de esos dos eventos una ráfaga, por así llamarlo, de energía oscura primitiva. Es decir, cuando el universo tenía 100.000 años de edad más o menos, no se sabe por qué,
la hipótesis es que hubo como un potencial basado en acciones que apareció por un tiempo y luego decayó. Pero al decaer, inyectó en el universo una cierta cantidad de energía que hizo que se expanda más rápido que lo que pensábamos. Y la consecuencia de eso es que 14.000 millones de años después se está expandiendo 9% más rápido de lo que pensábamos. Recuerden que el 95% del universo está hecho de cosas que no son átomos, ¿no? Y de las cuales apenas decimos que hay una energía oscura y una materia oscura, ¿no? Mientras que el 5% del universo del que estamos hechos nosotros, sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales, 6 quarks, leptones, neutrinos. Entonces es poco probable que el 5% de que somos nosotros tenga tanta diversidad y que el 95% que no somos nosotros apenas tenga una partícula y un campo, ¿no? Así que bueno, queda mucho por explorar. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Se me está acabando el tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Las miras, les prometí que vamos a hablar de las miras, ¿no? Las miras tienen periodos de 100, 150 días hasta miles de días, pero acá estamos hablando más que nada de las miras que están entre 100 y 500 días. Son estrellas que también evolucionadas, ya están muy, muy lejos de su secuencia principal, pero cuando empezaron con masas mucho más similares a las del Sol. Y como las estrellas de baja masa, como el Sol, son mucho más abundantes que las estrellas progenitoras de las cefeidas, hay muchas más miras en una galaxia que cefeidas. Y no hace falta que haya habido una tasa, digamos, de formación de estrellas reciente en esa galaxia. Inclusive las miras son muy abundantes en galaxias elípticas. Y la variación de una mira no es, por algo se llama mira, ¿no? Milagrosa o increíble, porque son variaciones de más de una magnitud, ¿no? Cuando Omicron Ceti fue descubierta, por eso se le puso mira. Entonces son fáciles de detectar. Obviamente los periodos más largos implican que hay que observarlas por periodos más largos, pero bueno, ese es el precio que hay que pagar. Y si nos vamos de detectarlas en la banda I, en el visible, al infrarrojo, a 2 micrones, vemos que las miras ricas en oxígeno tienen una relación periodo-luminosidad bastante estrecha, tal vez no tan estrecha como las cefeidas, pero como hay muchas más, estadísticamente son igual de confiables, y de hecho son casi más brillantes que la mayoría de las cefeidas. Por eso son tan útiles como indicadores de distancia primarios. En los próximos años vamos a tener el telescopio Rubin, que va a ser lo que se llama en inglés el Legacy Survey of Space and Time, el relevamiento del espacio-tiempo, que va a llevar 10 años, va a cubrir todo el cielo, ¿no? Vamos a detectar, quién sabe, millones de estrellas variables, no solo dentro de la Vía Láctea, sino que en las 200 galaxias más cercanas, que estén dentro de 15 megaparsecs, vamos a poder detectar más o menos unas 100.000 miras. Y esas miras, algunas, no todas, las vamos a poder después estudiar en el infrarrojo desde el espacio con el telescopio Nancy Roman, que va a ser lanzado con suerte en el 2026. Entonces, esta sinergia entre Rubin y Roman nos va a permitir usar a las miras de forma tan confiable como las cefeidas. Ahora, ¿cómo hacemos para detectar una variable que es un poco más errática que una cefeida y tal vez para la cual no podamos obtener todos estos cientos de puntos como hizo el proyecto Ogle para esta mira en particular en la nube grande de Magallanes? Tenemos que usar métodos estadísticos mucho más complejos. De hecho, un estudiante de doctorado acá de Texas A&M desarrolló este método trabajando con un estudiante mío y luego lo aplicamos a observaciones que obtuve yo hace muchos años y que luego analizó mi becaria postdoctoral de la galaxia cercana M33. Y de esa forma, como ustedes verán, estas curvas de luz son muchísimo más ralas que las que les mostraba en la diapositiva anterior. Sin embargo, con métodos estadísticos sofisticados podemos detectar esa periodicidad, en este caso de 340 días, y sobre todo si podemos observar esta misma estrella algunas pocas veces en el infrarrojo, la combinación de datos ópticos e infrarrojos nos permiten obtener periodos muchísimo más confiables, como pueden ver acá en el panel inferior. Tenemos periodos confiables para más del 90% de las miras, si utilizamos más de una banda, comparado con apenas el 79% en el caso de una sola banda. Y de esa forma, utilizando miras en otras galaxias, podemos chequear que la calibración de las cefeidas sea confiable y extender la escala de distancia que les mostré hace varias diapositivas de galaxias espirales a también incluir galaxias elípticas. Si ocurre una supernova hoy en día en una galaxia elíptica, no tenemos forma de utilizarla y de unirla a nuestra muestra, y las miras nos permitirán hacer eso. Acá pueden ver también lo que estamos esperando ansiosamente el año que viene, ahora que el web ya está 5 veces más lejos que la Luna y ya está bien frío. Termina de ser calibrado en pocos meses y uno de los lugares a los que los vamos a apuntar es Messier 106 en el GC 4258.
Estas son observaciones tomadas con el Hubble, y como pueden ver, cuando miramos a las regiones internas de las galaxias espirales, las estrellas cefeidas, si bien son brillantes, como pueden ver, están bastante metidas dentro, digamos, de un gran grumo de otras estrellas rojas. Y con el Webb vamos a tener 3 veces mejor resolución angular, simplemente porque el telescopio es 3 veces más ancho. Y los píxeles en la cámara de infrarroja son 4 veces más pequeños que los píxeles de la cámara equivalente en el Hubble. Entonces nuestra fotometría va a ser muchísimo más confiable con el Webb que con el Hubble, y esto nos va a poder permitir obtener relaciones periodo-luminosidad muchísimo menos ruidosas que las que les estoy mostrando acá en el panel inferior. Así que estamos muy contentos y muy ansiosos de poder utilizar el Webb. Bueno, los dejo acá entonces con el resumen que les mostré antes. Han sido unos 15 años, 17 años muy interesantes, mejorando constantemente la constante de Hubble. Y si bien nosotros nunca cambiamos de un valor central, siempre ha estado en 72, 73, 74, cada vez que hacemos la medición, la barra de error se achica y sigue en esta tensión cada vez más significativa con respecto a las predicciones del modelo cosmológico. ¿Qué nos depara el universo oscuro? No sabemos, pero bueno, ojalá pronto nos enteremos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla por ahora, así nos podemos ver mejor. Y cualquier cosa la prendo de vuelta para mostrarles algo en las diapositivas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Excelente la charla. Y bueno, esperamos ahora que la gente nos empiece a hacernos las preguntas. No sean tímidos, que seguramente hay preguntas por ahí. También por Facebook nos pueden preguntar. Mientras tanto, una que tengo yo, aprovecho. Perdón, hay una de Josep Vilalta que Sí, nos pregunta ¿por qué no se sí, usan las RR Lirae? sí, está esperando que se Las R... acumularan algunas. Sí, sí, dale, dale. Ah, ok, No, dale, no, dale. adelante, adelante, no, dale, ya que está. Bueno, las RR Lirae también son excelentes indicadores de distancia. Obviamente tienen pulsaciones más cortas, de un día más o menos, entonces es más fácil descubrirlas. Uno de los problemitas que tienen es que son varias magnitudes más débiles que las cefeidas. Entonces es imposible detectarlas hoy en día más allá de 10 megaparsecs, 30 millones de años luz de la Tierra, de la Vía Láctea. Y el problema es que ese es un volumen muy pequeño, porque fíjense ustedes que estuvimos desde el 2005 hasta ahora, básicamente esperando que el universo genere supernovas, ¿no? Es una supernova cada 100 años en una galaxia. Entonces uno puede hacer la cuenta. Si yo necesito tener como mínimo 40 supernovas para poder medir la constante de Hubble, necesito irme a un volumen de como mínimo 50 megaparsecs para poder obtener suficientes supernovas en menos de lo que vive un ser humano si queremos obtener el resultado antes de morirnos. Y para llegar entonces a 40-50 megaparsecs, el único método que podemos utilizar son las cefeidas. Ahora bien, podemos usar las RR Lyraes dentro del grupo local, las podemos usar en Andrómeda, las podemos usar en algunas galaxias más cercanas, y verificar que las distancias que obtenemos con cefeidas y con RR Lyrae para estas mismas galaxias sean equivalentes, ¿no? Porque si no, de esa forma tendríamos una discrepancia que podría ser un motivo por el cual estamos midiendo la constante de Hubble mal. Así que sí, hoy en día, digamos, tienen un rol secundario, por así decirlo, para verificar que la escala de distancia está siendo confiable. Perfecto. Este año agregamos a BSX unos 9 subtipos de supernovas SN1A. Me preguntaba si eso afecta a la calibración, que haya tantos diferentes tipos de supernovas de 1A con diferentes pequeñas diferencias de magnitud absoluta, etc. ¿Eso se tiene en cuenta, digamos, para medir y no es un problema? Correcto, se tiene en cuenta, se conoce desde el principio de los años 90, Mark Phillips, inclusive tal vez antes de él, que había una pequeña relación entre cuán rápido sube y baja la luz de una supernova 1A y su magnitud absoluta. Y eso básicamente se debe a que no todas las supernovas generan la misma cantidad de níquel, la misma cantidad de material radiactivo. Algunas tienen un poquito más, algunas tienen un poquito menos. Entonces, utilizando ese periodo, por así decirlo, de la supernova, podemos hacer esa pequeña corrección a la magnitud absoluta y de esa forma obtener una distancia por supernova con una incerteza total de apenas el 7%. Y es Perfecto. excelente, digamos, que los astrónomos no tan profesionales, porque yo ya no quiero decir amateur, porque los equipos que tienen muchos de ustedes no tienen nada que envidiarles a muchos de nosotros,
pero que la gente, tal vez que no cobre un sueldo por hacer astronomía, si lo queremos decir de esa forma, siga buscando supernovas, porque sobre todo las supernovas más cercanas son obviamente las más útiles luego para medir la constante de Hubble, ¿no? Pero hay que detectarlo lo más rápido posible, ciertamente antes de que lleguen a su brillo máximo, porque ya Bueno, una vez que pasaste el brillo máximo, ya después es muy difícil saber cuál fue la tasa de declive, por así decirlo, ¿no? o de decaimiento. bueno, justo el mes pasado tuvimos la charla de Víctor Busso hablando de su descubrimiento de la supernova en NGC 613, si bien no era 1A, digamos, pero Tal bueno, cual. Qué sirve de lástima, ejemplo. hubiera Sí, sido uno a y eso ya era todos los tickets del claro. bingo se ganaba Víctor. ¿Sí? Claro, bueno, pero Impresionante. sirve el ejemplo para el hecho de que hay que seguir mirando y buscando. Hoy en día en el TNS, que es el órgano que recopila casi todos los descubrimientos de supernovas, uno mira y casi todos son robots los que envían la... Es muy difícil encontrar una persona física que hace un descubrimiento. O sea que, bueno, eso es así. Y en general son todas débiles, ¿no es cierto? Magnitud 18, 19, 20. Tal Pero cual. bueno. Pero igual, hay que seguir mirando las galaxias Messier, las galaxias NGC, las más cercanas, porque uno nunca sabe en qué noche aparece una supernova, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Gente, preguntas. ¿No tienen a Lucas Macri aquí para responder preguntas acerca de esta charla tan interesante? Les recuerdo también que la charla va a quedar en el canal de YouTube de Lapso para los que no la pudieron ver, o incluso yo que estaba medio ocupado con otra cosa, la quiero ver de nuevo. O sea que va a estar en el canal de YouTube a partir de la semana que viene, del viernes que viene. Así que va a estar disponible allí. También la hemos transmitido por Facebook. Así que ahí ya hay acceso directo para cuando termine la charla, ya queda en Facebook también. Así que yo sé que es difícil a veces seguir el ritmo, estar todo el tiempo. Te digo que ha sido un récord, a récord de audiencia. Así que muy bien, muy interesante. Superamos los 45 participantes hoy. Así que Qué bueno, me perfecto. alegro. Quizás ha sido tan avanzada la charla o tan clara, quizás la claridad de la explicación fue tanta que la gente no tiene nada que preguntar. Así que si es así, bueno, has cumplido con tu objetivo. Entonces, Bueno, muchas eh, gracias por su tiempo y por su interés. Cualquier duda me pueden contactar y seguimos la charla fuera de línea. perfecto. Y ya te digo, en Facebook también tienen comentarios, así que si quieren preguntar por ahí también, eso ya queda. Así que, bueno, Perfecto. entonces, siendo así, ya te agradecemos Oh, nuevamente. Momento. Ya me parecía. Acá tenemos a Miguel Aznar Carbó. Nos pregunta si la velocidad de expansión del universo se acelera o se decelera. muy buena pregunta, Miguel. Por la primera mitad de la edad del universo, su expansión se estaba desacelerando. Pero a medida que el universo se hacía más grande, la importancia de la energía oscura iba creciendo. Y bueno, ocurrió este punto de inflexión, cuando el universo tenía casi la mitad de la edad que tiene ahora, y la expansión empezó a acelerarse. Y de hecho, cada día el universo se está expandiendo más rápido. Eso obviamente lo tenemos en cuenta cuando hacemos esta predicción, ¿no? Esa curva. A ver si puedo compartir de vuelta pantalla. ¿Qué pantalla tengo que compartir? Deme un minuto. Pi. A ver. Compartiendo. No hay apuro, total. Total es sábado, ¿no? Eh, Eh, Acá podemos ver, ¿no? Como la tasa de expansión del universo se estaba desacelerando por los efectos de la gravedad, por así decirlo, de todo el material del universo que estaba atrayendo a todo otro material, pero luego la energía oscura empieza a ganar potencia, por así decirlo, y ya les digo, cuando el universo tenía más o menos la mitad del tamaño que tiene ahora, empieza la aceleración. Y esto se ha trazado con supernovas. Cuando ustedes ven esta curva, acá, este modelo del universo, yo acá le puse distancia, ¿no? Pero en realidad, para ser más preciso, estamos hablando de la distancia calculada usando un modelo cosmológico. Todas estas supernovas trazan esa desaceleración y luego aceleración. Viene de ahí, de las supernovas. Y de otros métodos de distancia secundaria. Así que sí, por eso, no sé si habrán notado, por ahí fui muy rápido, pero en esta diapositiva que les estaba mostrando hace un segundo, tenemos
un factor de escala mayor a 1. Esto es en el futuro, ¿no? Cuando el universo tenga 2 veces el tamaño actual o 3 veces el tamaño actual, etcétera, yendo hacia la izquierda, la constante de Hubble cada vez va a tener un valor más alto. Y como verán, cada vez se acelera más rápido por el efecto de la energía oscura. Esto obviamente asume que la energía oscura nunca va a cambiar de propiedades, que no es algo que sepamos. O sea, como todo modelo cosmológico, siempre se hace la cantidad mínima de asunciones. Asumimos que la energía oscura es la constante cosmológica que descubrió o que hipotetizó Einstein, pero puede que en el futuro desaparezca. De hecho, la inflación ocurrió apenas en unos pocos picosegundos al principio del universo. El universo se expandió exponencialmente unas 70 veces y luego la inflación desapareció. ¿Por qué? No sabemos. Pero sabemos que ocurrió porque si no, no veríamos el universo que vemos hoy en día, ¿no? Ahora parecería que esta discrepancia entre el modelo y la medición podría ser por una energía oscura primitiva, alguna acción con X que apareció y desapareció. ¿Por qué? De vuelta, no sabemos, ¿no? Pero entonces, si la energía oscura hace lo mismo, por ahí entonces en el futuro la constante de Hubble deja de crecer de una forma tan alocada. No lo sabemos, simplemente. Tenemos algunos comentarios más. Ya nos íbamos y ahora nos quedamos. Muy bien. Empezamos a tener Sí. a no tener tanto miedo a preguntar. Se está entusiasmando la gente, así que José Prieto Gallego, bueno, nos comenta más que nada que con la supernova que ocurrió en NGC 1556, utilizó la relación de Mark Phillips en banda B para estimar la magnitud absoluta. ¿Algún comentario, Lucas? Pone acá más abajo que él le daba que tiene un error de 6 megaparsecs y dónde pueden estar los errores de cálculo. Bueno, pueden venir de muchos lados, ¿no? Pero uno de los problemas más graves, uno de los temas más difíciles de las supernovas es estandarizar las mediciones. Porque vos decís la banda B, pero ¿qué es la banda B? Si nos vamos a poner súper dedicados al respecto, cada telescopio y cada filtro es una banda distinta. Entonces, una de las cosas que se ha hecho en todos los observatorios profesionales es llevar un equipo que ilumina una pantalla plana de calibración con un láser, y el láser va cambiando de longitud de onda. Entonces vas barriendo, ¿no? desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, y vas tomando imágenes con un filtro y con un CCD, un angstrom a la vez. Y de esa forma trazás la curva de tu filtro B y de tu CCD. Y hay que hacer pequeñas correcciones para cada telescopio y para cada cámara. Por eso es muy importante medir estrellas estándares, ¿no? Saber cuál es la calibración de tu cámara y de tu filtro, cuál es el punto cero, por así decirlo, de tu instrumento, saber cuál es el término de color de tu cámara, y luego ver cómo se transforma eso al sistema estándar, ¿no? Definido por Pan-STARRS o por BSX o por quien sea. Y si la observaste solamente en el azul, tenés el problema del polvo. O sea, las supernovas hay que medirlas en varias bandas, B, B, I, infrarrojos si podés, y luego sacar el efecto que tiene el polvo interestelar. Eso brevemente, digamos, podrían ser un par de motivos por los cuales podría haber un error de cálculo. Perfecto. Pujol Francesc nos pregunta, bueno, es interesante esto, dice, las miras varían su máximo y mínimo en cada periodo, a pesar de ello son interesantes para medir la distancia. Hablamos de magnitudes medias, quizás, ¿cómo sería? Tal cual. Estoy huyendo hacia diapositiva. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía, tal vez? No. ¿No? Bueno, No. entonces comparto de vuelta. Tengo la diapositiva puesta. Mánquenme un segundito. Con las cefeidas sé que es así, ¿no es cierto? También es la magnitud media, digamos. Claro, con las cefeidas es más fácil porque con medir 1 o 2 ciclos, bueno, empecemos por ahí entonces tal vez. Vamos a la diapositiva en la que mostré brevemente las curvas de luz de las cefeidas. Pueden ver que, está bien, estas mediciones ya están en fase, ¿no? O sea, nosotros medimos estas cefeidas a lo largo de unos 100 días. O sea que en el caso de esta cefeida, por ejemplo, de periodo 30 días, cubrimos 3 ciclos.
determinamos el periodo, y luego acá les estamos mostrando solamente la curva de luz en fase, obviamente 2 veces para que sea más fácil de ver. Pero en el caso de las cefeidas, la magnitud media es muy estable y es muy confiable, y si miráramos esta cefeida ahora 10 años después, obtendríamos el mismo resultado. Como cuenta Pujol, con la mira va a cambiar un poquito la cosa. Y es cierto, si yo observo esta mira solamente en estos 2 ciclos, en los primeros 2 ciclos, por dar un ejemplo, por ahí va a tener una magnitud media de 14,9. Y después, si la observo unos años después, en estos 2 ciclos, voy a tener una magnitud media de 14,6. Tengamos en cuenta que acá yo estoy usando la magnitud I solamente para detectar la mira y para sacar el periodo, ¿sí? Después lo que voy a hacer es observarla en el infrarrojo. El infrarrojo es el paraíso. Hay muchas cosas que dejan de importar. Y una de ellas es esta variación, porque ya importa menos, digamos, el cambio de temperatura, el cambio de radio de la estrella. Entonces, fíjate, Pujol, que en estas observaciones, que como puedes ver, no trazan muy bien 3 ciclos, pero bueno, tenemos más en otros casos, uno puede ver que la magnitud media en el infrarrojo varía muchísimo menos de ciclo a ciclo. Y por lo tanto, es más confiable. De todas formas, sí, estamos pagando un precio irreducible. El ancho de la relación periodo-luminosidad de las miras siempre va a ser más ancho que el de la cefeida. Y en parte por esto, porque no sabes bien cuál es la magnitud media. Pero si tenés 1000 miras, el promedio de 1000 miras es realmente lo que te da la distancia, va a ser igual o más confiable inclusive que el promedio de 40 o 50 cefeidas. Siempre son las miras ricas en oxígeno, porque, o sea, algo que sabía de las de carbono que vemos siempre en las curvas es que tienen unos cambios de magnitud media terribles. O sea, hay periodos que son 2 o 3 magnitudes más débiles, con periodos muy largos tienen esa variación. ¿Es eso lo que influye o hay otra razón por la cual no sirvan quizás tanto las de carbono para esto? Bueno, exactamente lo que dijiste vos, digamos, una mira rica en carbono, voy a dejar de compartir pantalla, si me pueden ver un poco más. Una mira rica en carbono tiene carbono. Y quien ha hecho un asado sabe después cómo le quedan los dedos, ¿no? Ese polvo negro, obviamente es una fuente de opacidad, es una fuente de atenuación, y cuando las miras de carbón se enfrían lo suficiente y ese carbón se convierte en grafito o en algo similar, cae precipitosamente el flujo en las bandas ópticas. Las miras de carbón tienen colores más rojos también en el infrarrojo. Entonces las podemos descartar, usar solamente las miras que tienen colores más azules en el infrarrojo y que van a ser casi exclusivamente de oxígeno. Y esas tienen, bueno, variaciones, pero variaciones más cíclicas, más confiables, por así decirlo. Perfecto. Bueno, Las de carbón son demasiado complicadas para usar. Son lindas para observar, pero bueno, en la Star Party de Valle Grande la semana pasada, Rafael Girola nos dio una charla de estrellas de carbono, y bueno, hablábamos de B Hydra, de R Leporis, que son estrellas que al ojo son increíbles, son como gotas de sangre, ¿no es cierto? Son muy lindas, pero bueno, quizás... O no sé si las R Corvor también son estrellas de ese tipo, yo no me acuerdo bien cuál es el mecanismo, ¿no? Pero tenés estas estrellas que de repente suben 7 magnitudes y después caen. Las R Corvor sí son pueden ser, una de las teorías es fusión también de enanas blancas, o sea, algo muy parecido a lo de las supernovas 1A, pero sin llegar al límite de Chandrasekhar, digamos, y se tornan supergigantes, y sí, tienen unas caídas muy, muy pronunciadas de 7, 8 magnitudes. Hay algunas en el hemisferio sur, de RY Sagittarii, que se ve con binoculares, y desaparece, pasa de 7 a 14 en unos días, o sea, son muy lindas también para observar, pero no, irregulares, completamente irregulares. Bueno, tenemos más preguntas, impresionante. Raúl Meliá, con el Toro, ¿qué podemos aportar? Bueno, Raúl y yo somos parte de un equipo del telescopio TOROS, que es sus siglas en inglés, telescopio robótico para observación de transitorios en el hemisferio sur. Un telescopio que muy pronto va a estar, de hecho, a ver si puedo en tiempo real cambiar mi fondo y les muestro dónde va a estar. Esto sí que responder realmente una pregunta impresionante. Me tengo que correr para que puedan ver esta hermosa vista del Cordón Macón, en la provincia de Salta, en Argentina.
Ese es el telescopio en el que va a estar el telescopio Abras, que es un proyecto argentino-brasileño, y a unos 100 metros de esa tremenda cúpula, tiene que no sé, como 8 metros de diámetro, una cúpula muchísimo más humilde, ya tiene adentro el telescopio Toros, que es un telescopio de 60 centímetros, pero va a tener una cámara muy linda que va a cubrir casi 2 grados cuadrados, con píxeles de medio segundo de arco. Entonces vamos a poder barrer sectores importantes del cielo a lo largo de la noche. No, sí, adelante, adelante. No, el motivo... recordaba que hace 2 meses tuvimos al doctor Mario Díaz, justamente hablándonos de este bueno, proyecto. Mario es mi, ¿cómo se dice en español? Mi co-conspirador en el proyecto ese también. Y queremos encontrar kilonovas, que son los destellos que ocurren cuando se fusionan 2 estrellas de neutrones, no 2 enanas blancas. Las kilonovas, que ya se detectaron con ondas gravitacionales, muy probablemente sean, digamos, el motivo por el cual el universo tiene la cantidad de oro o de uranio o de actinios y lantánidos que tiene, ¿no? Y tienen destellos de luz no tan brillantes como las supernovas, pero interesantes de observar, varias magnitudes más débiles y más cortos. Es una cuestión de apenas 2 o 3 días. Entonces necesitas cubrir, cuando la alerta de ondas gravitacionales te dice ocurrió una kilonova en este pedazo del cielo, por ahí te dice en estos 20 grados cuadrados o en estos 30 grados cuadrados. Y en esos 30 grados cuadrados pueden haber 1000 galaxias. Entonces hay que ser capaz de barrer todo ese espacio y tomar imágenes de referencia y luego encontrar algo que no estaba antes, ese transitorio. Eso es lo que va a estar, Toro, digamos, va a estar esperando que esto ocurra. ¿Y qué hacemos cuando no hay una alerta de ondas gravitacionales, que por ahí ocurre tan solo una vez al mes? Obviamente vamos a observar supernovas de tipo 1A para contribuir a esta fotometría. Siempre es bueno, no sé si vieron esa diapositiva que les mostré de Dan Skolnick, habían curvas de luz de muchos telescopios, siempre viene bien, nunca sabes en qué otro lugar está nublado, y por ahí vos sos el único observatorio que puede aportar 3 o 4 días de datos justo en el pico de una supernova. Y si no es por vos, esa supernova después no se puede usar. Así que ese es un objetivo secundario muy importante de Toros. Y cuando haya mucha luna, que por ahí es muy difícil de observar supernovas, tomaremos observaciones más cortas en el plano de la Vía Láctea. Gaia, para empezar ya a contestar la pregunta de Juan Miguel, Gaia está descubriendo muchas miras, muchas cefeidas en la Vía Láctea. Además de darnos los paralajes, nos da la magnitud, o nos da una curva de luz, pero nos da una curva de luz en un filtro muy ancho, que es el filtro Gaia. Entonces, si queremos pasar esas mediciones a una banda más estándar, necesitamos observar con un filtro estándar, ya sea el Johnson B, el Cron-Cousins I, lo que sea, ¿no? Entonces, eso también puede aportar Toros, ¿no? O sea, por definición, las cefeidas galácticas son muy brillantes, a veces tienen magnitud 0, Polaris. Es un ejemplo. Entonces, cuanto más chiquito el telescopio, mejor, ¿no? Siempre y cuando uno tenga filtros estándar. Hubiera sido bueno tener alguna cefeida clásica a 100 años luz, ¿no? Así bien cerquita para calibrar todo bien, pero bueno, eso es aleatorio. Tenemos varias. El problema que tenemos hoy en día básicamente es que cualquier cefeida más brillante de magnitud 8 es imposible de calibrar con la precisión y exactitud necesaria para ponerla en la escala de distancia extragaláctica. ¿Por qué sería eso? Así... Y porque demasiados fotones. Te satura la cámara de Hubble. El Hubble tiene una forma de observar que no toma imágenes normales con puntitos, sino que barre el campo. Eso se usa más que nada para observar exoplanetas. Y se usa esa técnica también para observar cefeidas que son demasiado brillantes. Entonces vas barriendo, voy a ver si mientras hablo encuentro la diapositiva de otra charla para mostrarles eso. Pero se puede obtener fotometría muy confiable de cefeidas relativamente brillantes. Pero aún así el Hubble tiene que barrer a la velocidad máxima de que puede barrer es 1 segundo de arco por segundo. Más rápido no se puede mover. Y si vas apenas a esa velocidad, que es una locura ya, cualquier estrella más brillante de magnitud 6 o 7 te satura y por lo tanto no la puedes observar.
Ya que, mientras buscas y la encontrás, ya que hablaste de Polaris, es bastante particular esa estrella. ¿Podrías comentarnos algo y todo? Porque sé que en un momento pulsaba con una amplitud más grande y luego prácticamente dejó de pulsar a fines del siglo pasado y ahora comenzó a volver a subir la amplitud. O sea, no es ninguna cosa típica Polaris, digamos. Correcto, lo que estamos viendo ahí es evolución estelar en acción. Eh, o sea, a Polaris la conocemos ya hace rato, y tarde o temprano vamos a encontrar cefeidas que cambien de periodo. De vuelta me voy a permitir compartir pantalla. Empecemos por esta. Este ciclo, este bucle, en algunos casos se demora solamente 1000 años. Pero tengamos en cuenta que estamos observando cefeidas hace ya 300 años. Y está bien, en 1700, en 1800, la magnitud media de delta Cephei por ahí no la sabías, no la podés nunca transformar al sistema estándar. Pero el periodo que midieron los chicos Pigot y, ¿cómo se llamaba? Que descubrió el delta Cephei. Ay, pobre, me olvidé el nombre. Bueno, Sí, los dos astrónomos sí. amateur que descubrieron el delta Cephei, Eta Aquilae, en 1700 y pico, podían obtener periodos muy confiables. Y uno puede hacer el diagrama O-C, ¿no? Y ver cómo ha cambiado el periodo a lo largo de los años y ver ese cambio de periodo basado en la evolución estelar. Y Creo Polaris, que bueno, es una cefeida de sobretono, está pulsando en varios modos al tiempo. Y a veces esos modos pegan uno entre ellos y reducen la amplitud o la incrementan. Creo que en ZG Minorum era una de las que se notaba mayor cambio de periodo también. Sí, o sea, También. está Y en bastante medido. la nube mayor de Magallanes ya se conocen, digamos, está bien, esas cefeidas las conocemos apenas hace confiablemente 40, 50 años, pero tienen tantos ciclos medidos tan bien que ya la tasa de cambio del periodo se puede medir de forma impresionante y podemos ver cefeidas que están yendo cefeidas que están yendo de derecha a izquierda y cefeidas que están yendo de izquierda a derecha. Ya podemos verla, inclusive algunas que están pasando por este cruce acá abajo, en la franja de instabilidad, que ocurre muchísimo más rápido, porque la estrella se está expandiendo por los cambios internos, digamos, de una forma muchísimo más rápida. Inclusive se puede llegar a detectar alguna que esté en esta fase. O sea, cuando está en Eh, esa fase que marcás ahora, ¿tendría otra magnitud absoluta diferente? ¿Cómo es eso? Tendría otra magnitud absoluta y tendría otro periodo, así que no la Otro periodo. detectarías como cefeida. O sea, no, verías un objeto variable, pero jamás, Ah, jamás perfecto. no te puedes confundir. Les muestro brevemente en esta charla que quiero. Sí, voy a compartir esta charla y desde ya me disculpo que está en inglés, pero igual no importa. Bueno, nos haces la traducción simultánea. Tal cual. Pero hoy es un poco más vieja, así que algunas de las cosas que aparecen acá ya no van. Para el otro lado. Pipiripipi. Acá les muestro la nube mayor de Magallanes, como hicimos, la gran nube de Magallanes, perdón, como hicimos para observar cefeidas con el Hubble. Con el Hubble uno puede ir a una estrella, estar bien confiado de que está apuntando en el lugar correcto, y luego apagar los sensores o desconectar los sensores que te mantienen el telescopio fijo, y usar los giróscopos para ir de campo en campo. Y mientras uno se mueva menos de 30 o 15 minutos de arco, uno puede ir de acá, 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 etcétera, ir y después volver. Entonces hicimos eso primero con la cámara óptica, tomamos imágenes BI, etcétera, 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 llegamos acá, cambiamos un espejito interno, pasamos al infrarrojo y ahí observamos H, etcétera, yendo y viniendo. Y todo esto se hace en cuestión de minutos. Entonces, en apenas esos 30, 35 minutos que tenemos en la órbita, ¿no? El Hubble está tan pegado a la Tierra que solamente se puede usar por la mitad de la órbita, básicamente. Mirando a la nube grande de Magallanes, esos 35 minutos, hacemos estos 7 campos, o lo que sea, y después, una órbita después, nos corremos a este campo de acá al lado, tiqui, 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 miramos estas cefeidas y volvemos. Y de esa forma obtuvimos estas 70 mediciones, obviamente en un solo punto de la fase. Pero como ya sabemos las curvas de luz, desde la Tierra, con otros telescopios, podemos corregirlas a la magnitud media, y de esa forma obtener relaciones periodo-luminosidad que están en la misma banda
que todas las otras observaciones hechas desde el espacio. Y con esto evitamos muchos de los problemas de los que estábamos hablando antes, de por qué a veces las mediciones te pueden salir mal. Y cuando las cefeidas son demasiado brillantes, en vez de tomar una imagen, que sería esto de acá arriba, barremos el campo. Acá pueden ver, esta es una imagen de verdad obtenida con el Hubble. Y uno diría, ¿a qué loco se le ocurre el Hubble con lo hermoso que son las imágenes, barrer el campo? Pero el punto es que acá no te interesa medir una estrella tan brillante que te va a saturar el detector, sino te interesa medir el flujo, ¿no? Y por otro lado, estas estrellas que están siendo acá marcadas con rayitas, son las estrellas de referencia que se están usando para medir el paralaje. ¿Sí? O sea, estas observaciones se hacen cada 6 meses, ¿no? Y la posición de la cefeida sube o baja a medida que la Tierra orbita el Sol, mientras que las otras estrellas no se mueven tanto. Y de esta forma medimos paralajes 1 a 1 para apenas 10 cefeidas en la Vía Láctea. Y esos paralajes son mejores que los que obtiene Gaia, porque obviamente Hubble es un telescopio más grande y con mejor calidad de imagen. ¿Qué pasa? Gaia hace esto todos los días para 100.000 millones de estrellas, o para 1.000 millones de estrellas. Obviamente te gana por volumen, pero para ciertas estrellas el Hubble igual es imbatible. Y de cualquier forma, aunque Gaia nos dé el paralaje, siempre queremos volver con el Hubble y observarlo al menos 1 o 2 veces para obtener la magnitud en una banda estándar. Es imprescindible saber la magnitud con el mismo filtro y con la misma cámara que todas las otras estrellas. Para contestar la pregunta que estaba ahí de Juan Miguel, Sí, creo que era. sí, falta un poquito. Sí. Cada vez que Gaia da paralajes nuevos, las cosas mejoran. Yo te podría buscar una diapositiva de una charla previa a la que preparé hoy, en la que la cantidad de paralajes que teníamos dentro de la Vía Láctea eran menos y más ruidosos, porque están basados en una versión anterior de Gaia, la versión 2 o la versión 1 inclusive. Entonces es imprescindible que Gaia siga funcionando por varios años más para mejorar unos pequeños problemitas sistemáticos que tiene. Y porque obviamente cuanto más años medís con Gaia, mejor medís también el movimiento propio de las estrellas, ¿no? El desplazamiento en el cielo que tienen, que obviamente hay que sacarlo para poder medir el paralaje. Bueno, la DR3 viene ahora, entre Claro. abril y junio, así que Estamos ya todos está por esperando salir. el Está por 20, salir. estamos todos esperando Sí, el 20 de junio para saltar al catálogo Gaia DR3 y ver qué sí, cambió. De hecho, tenemos una sí. reunión en Suiza la primera semana de julio para hablar sobre este tema, una reunión obviamente demorada ya 3 años por la pandemia, pero con suerte en julio podemos reunirnos en Basel y en Basilea y hablar de Gaia, de RR Lyrae, de Miras, de cefeidas y ver qué nos arroja Gaia en su nueva versión. ¿Va a haber Así que DR4? O sea, ¿y definitiva ya es la DR4, me parece, o va a haber más? me ¿Sabes parece que eso? hay DR5 después, Ah, y mientras la Agencia Espacial Europea siga pagando los sueldos, o sea, es una locura apagar un telescopio espacial que funcione. realmente, Si sí. uno piensa la cantidad de esfuerzo, de construcción, de enviar este satélite, sobre todo cuando ya pasan tantos los años, podés, digamos, reducir la planta, al menos de la gente que está dedicada exclusivamente a la calibración del telescopio. Te cuesta menos, y seguir obteniendo paralajes, movimientos propios. Muchas cefeidas y muchas otras estrellas que nos interesan a todos nosotros están en sistemas binarios. Y poder resolver esas binarias en forma visual, por así decirlo, con Gaia, binarias astrométricas, nos dan las masas de las estrellas. Además, acuérdense que Gaia también mide velocidades radiales. Entonces, para muchas binarias con Gaia tenemos distancias, órbitas visuales, por así decirlo, y velocidades radiales. Y esos sistemas valen su peso en oro, ¿sí? Porque ahí uno mide masas estelares con precisiones mejores al 1%. A veces tenés sistemas binarios en el que una estrella está más evolucionada que otra, con lo cual puedes medir, puedes comprobar los modelos de evolución estelar. Entonces sí, mientras se pueda seguir pagando, desde ya todos los europeos que están con nosotros y que pagan sus impuestos, gracias por apoyar a
a la misión Gaia y por Dios que siga hasta el 2040 si podemos, ¿no? Sí, he visto entre la DR2 y la EDR3 que está ahora, por ejemplo, he visto muchas estrellas que parecían que eran una y en realidad ahora son dos, se ve con separaciones de 0,6 segundos de arco. O sea, a nosotros que estamos con catálogos, identificando variables y todo, muchas veces nos da ahora esa pauta de que pensábamos que era una estrella y en realidad es la compañera que está a menos de un segundo de arco. O sea, montones de mejoras con esto, es otro mundo. Así Tal que cual. También seguramente se irá está mejorando. midiendo, hay muchas binarias en las que no podés resolver los dos componentes, pero sí podés ver que el centro de la binaria, el centro fotométrico de la binaria, oscila, porque a medida que una estrella está tapada por la otra, ligeramente se mueve, digamos, la posición de la estrella. Entonces también podés tener ese tipo de binarias astrométricas. Podés ver estrellas que parecen estar oscilando sin compañera, y por lo tanto tienen un planeta, o un agujero negro, o una estrella de neutrones. No, Gaia es impresionante. Y los Excelente. japoneses están pensando en hacer un Gaia infrarrojo, ahora que los detectores infrarrojos están madurando y que están bajando de precio. No es ya una locura pensar en hacer un sucesor de Gaia que sea infrarrojo, y eso obviamente te permite ir más hacia el centro de la galaxia, evitar todos los efectos del polvo. Bueno, en el 2035, 2040, los astrónomos de ese momento lo Sí, disfrutarán mucho. lo que se viene es genial, es una carrera que no termina nunca, y cuando en tu charla hablabas de las 100.000 miras que se van a descubrir con el Vera Rubin y otros telescopios, yo pensaba, nosotros manejamos el catálogo, 100.000, nos van a venir 100.000, uy, se viene complicando para los que hacemos catálogo y manejamos todo. La cantidad de información que está saliendo, capaz que en un día te sale 1.000.000 de estrellas nuevas variables. O sea, Bueno, es Rubin impresionante. va a tomar una imagen cada 30 segundos, la va a procesar en tiempo real, y 30 segundos después va a publicar una alerta de lo que cambió en esa imagen puntual que tomó 30 segundos antes, y para cada una de esas imágenes estima 1.000.000 de eventos. Excelente. Bueno, todo tiene que ver con todo. Ya hablamos de Mario Díaz. La primera charla en español fue de Amelia Bayo hablándonos del sistema LERCE que clasifica estos trajes y va a hacer la clasificación de los alertas del Vera Rubin. O ¿Qué sea haces que... ¿qué haces sí, con 1.000.000 de alertas cada 30 segundos? O sea, es imposible. Ningún ser humano puede. no, no, no. Aunque pongamos a los 7.000.000.000 de humanos Sí, todo el tiempo, o sea, hay que tener brokers, hay que tener sí, sistemas de inteligencia artificial que digan, ok, estos 995.900 los dejamos para mañana, y sí. estos son los objetos que realmente hay que Sí, seguir tal con otro cual. telescopio antes de mañana, ¿no? La era de publicar cada variable que se descubría y publicarla ya es otro tipo de cosa ahora. O sea, es simplemente una cuestión de posibilidades. O sea, es focalizar en lo interesante, digamos. O si Tal cual. no, catalogar todo, pero de otra manera, digamos, sabiendo que son cosas por chequear, porque si no, Tal cual. uno no se da abasto. Bueno, ha sido excelente, pero bueno, ya nos super pasamos de tiempo, pero valió la pena. Al final pensábamos que no había preguntas y se llenó de preguntas esto, y bueno, fue genial esta Gracias a segunda todos. parte. Así que bueno, muchísimas gracias a ti por tu charla y bueno, Por supuesto, en cualquier momento. nos veremos en algún otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Bueno, no se vayan, que tenemos algunos anuncios. Vamos a volver a compartir pantalla ahora para poder mostrarles estas últimas diapositivas. Recordarles nuevamente que la AUSO tiene otros ciclos también de charlas en idioma inglés, en este caso, las How to Hours, que son talleres, y bueno, el ciclo Superstar Astronomers con invitados estrella. Y los que siguen van a ser el 23 de abril, Jocelyn Bell Burnell, en Superstar Astronomers, nos va a estar hablando del descubrimiento de los púlsares en primera persona. Y el 7 de mayo, John Percy, en una charla sobre educación con mis estudiantes y yo, cómo hacemos ciencia con datos del ABSO y cómo tú también puedes hacerlo. Esta es gratis y va a ser el 7 de mayo. Bueno, pueden asociarse a la ABSO y también suscribirse a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Recuerden que va a estar el video de la charla del Dr. Lucas Macri el viernes que viene también en nuestro canal de YouTube. Pueden asociarse, ya saben los diferentes precios de la membresía, $85 al año miembro pleno, profesores, estudiantes y personas de ingresos bajos, $40 al año.
países en vías de desarrollo, solo $25 al año. Así que, bueno, conviértanse en miembros, les agradecemos. Algunas otras cosas más. El mes que viene, la charla en español del mes que viene, en el ciclo Las estrellas a tu alcance, vamos a tener a Bárbara Rojas Ayala y nos va a hablar de causas de variabilidad de enanas M. Como ven, vamos de un tema a otro y hay una variedad de tópicos genial en este ciclo, así que el mes que viene vamos a hablar entonces de enanas rojas. Bueno, es tiempo entonces de agradecer una vez más al doctor Lucas Macri y también a nuestros patrocinadores. Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es una fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluye microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos, de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal de la ABSO. Así que por favor visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y si quieren saber más acerca de estrellas variables, no dejen de visitar el sitio web del ABSO, abso.org. También pueden mandarnos un email con alguna duda si tienen a abso@abso.org. Y antes de irnos les recordamos que van a tener un cuestionario, una encuesta, cuando termine el seminario, para que nos puedan mandar sus opiniones, sugerencias, qué les ha parecido esta charla. Eso es muy importante para nosotros para poder mejorar siguientes ciclos de seminarios web en idioma español. Esperamos que el año que viene quizá podamos seguir adelante. Todo depende del éxito que tenga este ciclo actual. Y no me puedo ir sin volver a agradecerles a todos los que han colaborado con la asociación para hacer que cumplamos el objetivo de la campaña anual de recaudación de fondos. Gracias a la ayuda de ustedes hemos podido obtener ese fondo desafío, esa subvención desafío, y bueno, les agradecemos nuevamente y esperamos que sigan colaborando y en este caso, bueno, asociándose y pudiendo obtener los beneficios que tiene ser miembro del ABSO. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el mes que viene con esta charla de Bárbara Rojas Ayala. Gracias y hasta la próxima.